Harry Potter Mago Dimensional Capítulo 566, Tensión. Edward golpeó la mesa con el dedo e instantáneamente hackeó el sistema de la Liga de la Justicia. Cyborg, que fue quien se lo inculcó con la ayuda de Batman, lo miró en estado de shock. La tecnología de su sistema estaba adelantada años a su tiempo, pero era muy fácil de piratear. Solo he conocido variantes de Darkseid de diferentes dimensiones paralelas, pero todas eran iguales. Gobernante de Apocalipsis, conquistador, usa un poderoso e ineludible rayo Omega, y busca la ecuación antivida, explicó Edward, quien mostró a ellos sus datos primarios sobre Darkseid. ¿Y qué es exactamente esta ecuación?, preguntó Diana. Una ecuación capaz de romper la voluntad de cualquier vida sensible y controlarla, respondió Edward casualmente. Con eso, no debería tener problemas para gobernar el multiverso. ¿Control mental? ¿De qué poder estamos hablando?, preguntó Superman, que había experimentado este problema antes. Anteriormente, mencioné que estaba usando la trilogía Liga de la Justicia. Guerra como mi principal fuente de inspiración para Wonder Woman y la eventual Liga de la Justicia. Ahora, cambié de opinión y decidí tomar de muchas fuentes diferentes, incluida Justice League, Unlimited y los cómics. ¿Cómo explico esto?, pronunció Eduardo. El murciélago peludo de allí es la persona con mayor fuerza de voluntad entre ustedes, pero ni siquiera él podría resistirse si un niño de 10 años usara la fórmula. Al Jordan casi se rió a carcajadas. Tuvo que usar su famosa fuerza de voluntad para detenerse. Batman estaba tan estoico como siempre, mientras Diana pateaba levemente a Edward para reprenderlo, pero él solo se encogió de hombros. Superman, que sintió la tensión y la incomodidad de la habitación, habló. Si es tan poderoso, debemos evitar que Darkseid le ponga la mano encima. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Atacamos preventivamente a Apocalipsis o esperamos hasta que venga hacia nosotros? Dice que el rayo es tan rápido como el de cualquier Speedster. Eso podría ser un problema importante, añadió Cyborg. Eso aún no se ha corroborado, respondió Flash. El hombre ha estudiado literalmente la Speedster. ¿No crees que es algo que él sabría?, Cyborg argumentó. Lo único que digo es que debemos estar atentos y prepararnos para todas las posibles posibilidades. La discusión sobre el próximo curso de acción continuó, y todos intervinieron con su opinión, excepto Edward, que miraba a lo lejos, todavía pensando en esa célula. Algo no está bien, dijo de repente Diana, mirando a Edward. Por lo que sé sobre ti, esta ecuación es el tipo de cosa que te gustaría investigar, pero aquí estás sin un solo hilo de interés. Eso es porque ya tengo la ecuación y, por lo tanto, no me interesa. Diana casi dejó escapar un gemido mientras se masajeaba la sien. Oh, ¿no podrías simplemente guardarte esa información para ti?, pensó, sintiendo el tenso silencio en la habitación. Entonces, ¿sabes dónde está?, preguntó rápidamente. Sí, en la mente de un hombre rico llamado Beyond Jarvis. Probablemente deberían protegerlo o algo así. Sin embargo, estén preparados ya que él sabe cómo usar la fórmula. Amordazar su boca para evitar que hable. Lo tendremos en cuenta, dijo Superman, tratando de cambiar de tema. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Batman. ¿Qué tiene que ver contigo? Eres un individuo desconocido, posiblemente un criminal, que posee conocimientos con ramificaciones mundiales. Así que creo que todos merecemos saber qué harás con ellos. Edward lo miró a él y a los demás. Soy solo un pasajero en esta dimensión. Una vez que le diga adiós a Diana, me iré, no me volverán a ver. ¿Y se supone que debemos confiar en tus palabras?, continuó Batman. ¿Quieres hablar de confianza? ¿Por qué no le cuentas a la gente aquí sobre el plan de contingencias que crearon unos para otros en caso de que se hayan vuelto deshonestos? ¿Qué? Batman, ¿es eso cierto?, preguntó Superman. Bruce, dime que esto no es cierto, añadió Diana. La Liga de la Justicia es una formidable fuerza del bien, pero también puede usarse para el mal. ¿Piensas tampoco en nosotros?, preguntó Flash. No está bien, hombre, afirmó Green Lantern. No dudo de tu carácter. Pero como viste con esta ecuación, a veces la elección no es tuya. Hablado con tanta elocuencia, se burló Edward. ¿Por qué no creaste un plan para ti? Sé de lo que te has convencido. La Liga de la Justicia es mi plan de contingencia. Pero tú y yo sabemos que eres simplemente demasiado arrogante y crees que eres incorruptible. Al contrario, lo hago. Tú y yo somos más parecidos de lo que crees. Perdemos a nuestros padres a una edad temprana, somos tremendamente inteligentes, paranoicos y nos gusta estar preparados para lo peor.
La diferencia entre nosotros es que no dejo que el trauma me define. He aprendido a crecer, a madurar, pero tú sigues siendo ese niño que vio morir a sus padres en ese callejón. Suficiente, Edward. Has ido demasiado lejos. Tal vez, respondió antes de levantarse. Como dije, solo soy un transeúnte. Una vez que te ocupes de Darkseid, podemos despedirnos y yo puedo irme. Desapareció de la sala, abandonando la reunión. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Superman continuara. Discutiremos el comportamiento inapropiado de Batman más adelante. Centrémonos en esta próxima invasión. Después de una pequeña discusión, el equipo decidió capturar a Beyond Garbage primero antes de prepararse para la próxima batalla. Ayudó que fuera un criminal y que tuviera una causa justa para sus acciones. Edward sostenía una caja madre en su mano, analizándola y desmontándola. Sintió una visita y abrió la puerta de su apartamento en Nueva York. ¿Qué pasó en esa reunión?, preguntó Diana. Normalmente estás muy tranquilo y sereno. Como puedes ver, no soy un gran admirador del murciélago, se encogió de hombros Edward. En la Tierra Primordial, solía ser un superfan de Batman. Sin embargo, a medida que crecía, quería leer personajes que crecieran emocionalmente, pero los escritores nunca permitieron que Batman lo hiciera. Tuvo un problema similar con Spider-Man, ya que los escritores nunca le permitieron evolucionar como personaje. Más tarde, desarrolló un gran desprecio por Batman debido a sus fans. Estaba harto de sus constantes discusiones sobre cómo el hombre podía hacer cualquier cosa con el tiempo de preparación. Eso es muy obvio, suspiró Diana. No lo menciones. Te veías encantadora, comentó Edward. Aunque vestía informalmente con jeans, tacones y una camisa, la ropa no podía ocultar su divina belleza. Gracias por el cumplido, pero estoy aquí por asuntos oficiales de la liga. Querían que le preguntara si sabía cuándo fue la invasión. En 3 días, respondió. Ya he realizado ingeniería inversa en parte de su tecnología. Los parademons que escaparon ya han establecido un portal a Apocalipsis, y se abrirá en 3 días. Si eso es cierto, debemos detenerlos de antemano. Eso debería darte unas cuantas horas más. Diana frunció el ceño. ¿Darkseid se ha preparado para abrir el portal desde su lado? Según las ondas de reconocimiento que envié a Apocalipsis, eso es correcto. En ese caso, debemos darnos prisa, dijo Diana, preparándose para partir. Nos pondremos al día más tarde. Espera, dijo Edward, deteniéndola. Abrió un pequeño portal para convocar un pequeño cubo. ¿Qué es esto?, preguntó Diana cuando recibió esto. Una vez que comience la batalla, presiona el botón y arrastrará a Darkseid y su ejército a la dimensión espejo. Allí, puedes luchar con todas tus fuerzas sin afectar el planeta. Incluso puedes volarlo si quieres. En realidad, dijo Diana con ojos brillantes. Una desventaja de un héroe es la moderación que debe ejercer para proteger a las personas, las casas e incluso el planeta que lo rodean. La gente como él y Clark no pueden usar todas sus fuerzas. Considéralo una disculpa por cómo actué con tus amigos. Capítulo 567. Adiós. La caja madre era una pieza de tecnología fascinante. Era una computadora viviente con muchas habilidades, incluida la apertura de tubos de boom, desgarro espacial para teletransportación, curación, manipulación de energía, manipulación de la gravedad, comunicación mental, etc. Edward tenía el conocimiento y las capacidades para replicar todas sus habilidades, incluida la parte de ser una computadora viviente hecha de materia orgánica e inorgánica. Estudiar la caja solo añadió una nueva variedad a su árbol tecnológico y al del imperio, pero esa no era la razón principal de su interés. Según el cómic, la caja madre extrajo poder de la fuente, que es un aspecto de la presencia, o Dios en el universo DC. En términos más simples, la fuente es una enorme fuente de poder que él desea. Después de aplicar ingeniería inversa a la caja madre, descubrió que los cómics eran correctos. Esta cosa extrajo poder de una dimensión o entidad poderosa, pero no se atrevió a buscarla. La presencia es la creadora del universo DC y por lo tanto ha trascendido el nivel 11. En otras palabras, es una entidad que es al menos de nivel 12. Aunque anteriormente había luchado contra Dios o Yahweh, eso fue en una escala diferente. Además, no está seguro de si son la misma entidad a pesar de que los cómics a menudo afirman que lo son. Es desafortunado pero no vale la pena correr el riesgo. Edward sacudió la cabeza. Decidió conformarse con lo mejor. El efecto Omega o la fuente de poder de Darkseid. El efecto Omega le permitió a Darkseid viajar a voluntad a través del espacio y el tiempo, por lo que Edward supo que podría ser útil para su juego del tiempo.
Además, cuando usa el rayo Omega, puede borrar a las personas de la existencia, similar a su poder de destrucción. Si no recuerdo mal, Darkseid es un dios de nivel 11, pero está atrapado en una dimensión superior y no puede interferir en las dimensiones inferiores sin usar un avatar. Mientras él está distraído con esta invasión, yo podría colarme en esta dimensión y robar un poco del efecto Omega. Después de analizar la situación, decidió utilizar una de sus cartas de triunfo para asegurar el éxito. El falso plan de seguridad del multiverso. La idea es usar su regla del tiempo para convocar los restos del tiempo de su ciudad flotante. Convocaría las ciudades de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y así sucesivamente desde el pasado hasta tener más de 1 millón de ellos. Luego, vincularía estos remanentes de tiempo a la ciudad flotante principal, logrando así un nivel 11 temporal o falso. Según pruebas y errores pasados, solo tendrá una ventana muy corta con ese poder aumentado, y necesita usarlo para robar algo del efecto Omega. Siempre que se prepare desde el principio, este plan podría tener éxito. Edward no perdió el tiempo mientras preparaba todo para su atraco. Diana y la Liga de la Justicia estaban ocupadas preparándose, él también estaba haciendo lo mismo. Entonces, 3 días después, todo empezó. Edward observó la batalla en la dimensión del espejo y cada miembro dio lo mejor de sí. Superman no tuvo que contener su fuerza y velocidad, y tampoco el Flash. Batman usó su mejor traje de exoesqueleto, Green Lantern mostró por qué el anillo es conocido como una de las armas más poderosas del universo, Aquaman podía inundar cualquier área sin ningún cuidado y Cyborg mostró sus capacidades de tecnomancia mientras trabajaba en conjunto con Batman. Por último, Diana era una fuerza de la naturaleza. Tuvo acceso a los auriculares de realidad virtual de Edward durante décadas, lo que le permitió aprender la mayoría de las artes marciales y técnicas de batalla del Imperio. Ella también tenía su brazalete, que le permitía manejar el trueno divino de Zeus, y aprendió mucho sobre los hechizos de trueno con los auriculares. Por último, de alguna manera se puso en contacto con Olympus después de su ausencia y obtuvo posesión de su famoso brazalete de sumisión / pulsera de la victoria, una de las pocas cosas en el universo capaz de bloquear directamente el rayo Omega de Darkseid. No está mal, comentó antes de continuar con su plan. Calculó el mejor tiempo antes de lanzarse a la acción. Aruk. Mortal asqueroso. Esas palabras resonaron en su mente mientras escapaba de la dimensión de Darkseid con su premio. Se limpió la sangre que goteaba de su nariz, eso salió mejor de lo esperado. Dímelo a ti mismo, se quejó Morgana. Mira esto. Ella le mostró una pantalla. Esa pantalla resonó en innumerables líneas de tiempo, posiblemente en todo el multiverso. ¿Se rompió o afectó algo? No, pero ahora definitivamente no podemos decirlo por mucho tiempo. Bueno, ese ya era el plan, dijo Edward, quien inmediatamente comenzó a analizar el orbe púrpura en su mano. El resultado fue algo decepcionante. El efecto Omega era un poder único que combinaba un poco del poder de la creación con mayormente destrucción. Su capacidad para viajar en el espacio y el tiempo no es más que destruir partes específicas del continuo espacio-tiempo y crear con fuerza desgarros que conducen a cualquier lugar o tiempo. Tal poder encajaba perfectamente con alguien como Darkseid, pero probablemente era inútil para su juego del tiempo. La buena noticia es que esto tenía algún valor. Fue una excelente referencia para su estudio de la energía del vacío, que también tenía características tanto de destrucción como de creación. Por último, también ayudó a su regla de destrucción. ¿Viste mi pelea?, preguntó Diana, vestida de manera informal mientras estaba sentada en un reservado en un restaurante. Lo hice, y fue maravilloso, respondió Edward. ¿Maravilloso? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué más esperas que diga? Esté un poco más emocionado o impresionado. ¿Qué puedo decir? Ustedes apenas destruyeron el sistema solar. Para mí, o incluso para Darkseid, este nivel de pelea ahora es un juego de niños. Tu dimensión debe ser una pesadilla para la gente normal. Lo es, asintió Edward. No hablemos de esto. Dime, ¿qué te pasó después de que me fui? No pasó nada emocionante en los primeros años mientras escuché tus consejos y esperé el momento adecuado para convertirme en embajador en el mundo de los hombres. Fue bastante difícil después de ver las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pero perseveré. Y cuando llegó el momento, ni siquiera tuve que convencer a mi madre ya que los dioses del Olimpo se pusieron en contacto con nosotros y me concedieron estas pulseras. Edward los miró. Podía decir que estaban hechos de manera similar al lazo de la verdad pero que también contenían la autoridad guardián / protección. Me dijeron que me convirtiera en su embajador y respondí a su llamado.
¿Te enteraste siquiera de lo que les había pasado? No, solo sé que pasó algo que afectó a todos los panteones. Edward asintió, pensando que probablemente estaba relacionado con la convergencia. Una vez que me uní al mundo, Clark, o Superman, apenas había comenzado a aparecer en el mundo. Poco después, había cada vez más personas con ideas afines y formamos la Liga de la Justicia para ayudar a la gente. Pareces feliz, quiero decir, más feliz que la última vez que nos vimos. Bueno, encontré un propósito al cual puedo dedicar mi vida y estoy muy contento con él. Sí, tener un propósito puede tener este efecto. Los dos pasaron los siguientes días hablando y reavivando su amistad. Viajaron, hablaron, comieron y Diana pidió una revancha con la salvedad de que Edward tenía que usar el mismo nivel que ella. Ella perdió, por supuesto, pero dio una gran pelea. Su talento para el combate cuerpo a cuerpo es mejor que el de él, y sus habilidades ahora están a la par, si no mejores, después de usar los auriculares, pero él todavía tenía miles de años de experiencia por encima de ella. 3 días después, llegó el momento de que Edward se fuera. ¿No puedes quedarte un poco más? Desafortunadamente, eso no es posible, respondió Edward. ¿Cuándo voy a verte de nuevo? Preguntó Diana. Te veré de nuevo, ¿verdad? Esas no son palabras tranquilizadoras. Estaré muy ocupado. Así que es posible que me vean dentro de unos meses, unos años o nunca. Como viajero dimensional, el tiempo no es realmente una limitación para mí. Tus palabras llaman la atención, dijo Diana. Si necesita ayuda, dígala y no dudaré en ofrecérsela. Lo sé, pero no hay necesidad de eso, respondió Edward antes de mirarla a los ojos. Bruce es un gran tipo. No tengo ninguna duda de que puede hacerte feliz. Mi arrebato no se debió simplemente a lo que siento personalmente por él. No te tomé por el tipo celoso, dijo con una sonrisa. Tengo mis puntos bajos. Pero lo que dije es verdad. Él puede hacerte feliz. No lo sé. Él siempre ha tenido reservas sobre nuestra relación debido a nuestra línea de trabajo. Además, no podía dejar de pensar en tus palabras. Él puede cambiar, añadió Edward. Lo he visto. Después de rodearse de sus hijos adoptivos, los Robins, cambia. En ese punto, solo necesitas ver al terapeuta adecuado y él podrá superar su trauma. ¿De verdad piensas eso? No lo diría de otra manera, asintió Edward. Sin embargo, debes tener cuidado con una mujer llamada Talia al Ghul. Ella tiene un hijo con Bruce llamado Damián, pero él realmente no participó voluntariamente en el proceso de procreación, si sabes a qué me refiero. Bien. Una última cosa en caso de que no nos volvamos a ver. Escucha ya que es importante, dijo Edward en tono serio. Todo el multiverso está a punto de verse obligado a participar en una guerra de proporciones incomparables. Si quieres proteger a las personas que amas, vuélvete lo más poderoso posible. Edward suspiró profundamente, quiero decirte que hagas lo que sea necesario para adquirir poder, pero sé que esto va en contra de tu personalidad, así que no me avergonzaré. Pero debes entender mi intención o la gravedad de la situación. ¿Una guerra? ¿Con quién? ¿Y cuándo? Preguntó rápidamente Diana. No sé mucho, pero lo que sí sé es que, con tu inmortalidad, vivirás para verlo suceder. Prepárate. Edward asintió, la abrazó y la besó en la mejilla antes de saltar a su ciudad flotante y partir hacia el vacío. Su próximo destino fue el universo Fate/Mon. Capítulo 568. La guerra del Santo Grial. Mientras Edward permanecía en el vacío, se sintió aliviado de que esta vez todo saliera bien. Miró el mundo que tenía delante, sumido en sus pensamientos. El registro acásico le advirtió que no entrara directamente a este mundo, diciéndole que tuviera cuidado y posiblemente esperara rechazo. Edward estaba a punto de anclar su ciudad antes de enviar una proyección cuando Morgana apareció de repente. Emergencia. ¿Qué pasó? ¿Estamos bajo ataque? Preguntó rápidamente Edward. Sabía lo peligroso que era el vacío. No me dejaste terminar mis palabras, respondió Morgana. Iba a decir un mensaje de emergencia. No, es de los espías en el salón Samsara. Los ojos de Edward se iluminaron de inmediato. Durante su viaje al universo Naruto, entrenó a algunos espías para infiltrarse en un espacio divino, con la esperanza de robar el arma de esa persona. El primer paso de infiltración fue un éxito. Edward sonrió después de escuchar esto. Necesitaba una identidad en cualquier versión de la Tierra de la que se originaran estas personas y atrajo al taoísta de la túnica púrpura para que lo eligiera en su espacio. Teorizó que el bastardo debería estar monitoreando todo el planeta, pero su atención debería centrarse en su hogar China y el llamado principal enemigo de su país.
Estados Unidos. Entonces, hizo su clon con esta idea en mente. Nació en Sudáfrica y mostró un coeficiente intelectual extremadamente alto a una edad muy temprana, lo que le permitió asistir a la Universidad de Oxford y graduarse con numerosos títulos. Sin embargo, pronto se convirtió en el hazmerreír del mundo académico debido a su afirmación indemostrable de que los poderes sobrenaturales eran posibles en el universo. Después de años de rechazo, burla, intimidación y ridículo, se emborrachó y desapareció de la vista del mundo, convirtiéndose en un hacker a sueldo de la clandestinidad. Tal obsesión debería entrar en el radar del taoísta de túnica púrpura y recibir una invitación. Espero que todo vaya bien a partir de ahora, murmuró Edward. Proporcionó al equipo todas las formas de crear una identidad para él, incluidos registros escritos, recuerdos de personas, relaciones personales, artículos publicados e incluso innumerables vídeos tomados de cámaras públicas. Incluso les dio a estos espías algunos frascos de poción de la suerte para asegurarse de que nada salga mal. Muy bien, volvamos al asunto. Edward envió su proyección al mundo. La casa era a la vez razonable e irrazonable, se quejó Edward mientras aparecía en medio de un círculo mágico. Miró a la joven de 2 colas delante de él. Tú debes ser mi maestro. Sí, ese soy yo, respondió Tosaka, ¿eres un caster? Desafortunadamente, un arquero. Entonces, ¿por qué tienes una varita? Soy un mago, pero mi clase es archer. Ya veo. Entonces, ¿puedo preguntar quién eras? ¿Es alguien que yo conocería? Probablemente no, respondió Edward. Dame un momento para aclimatarme a este cuerpo. Aunque era una petición extraña, Tosaka asintió. A través de la proyección, Edward convenció a la casa, un espacio metafísico que contiene la suma total de todos los eventos, posibilidades y conocimientos de todo el multiverso. Sin embargo, este último estuvo de acuerdo con la condición de convertirse en un sirviente y participar en la guerra del Santo Grial. Su cuerpo real no podía descender a este mundo, por lo que necesitaba crear un avatar. Independientemente de los límites, estaba feliz de poder ingresar a este juego ya que tenía 2 objetivos principales. Gilgamesh y el noble fantasma de Eniku, Enuma Elish. La habilidad de Gilgamesh toma la forma de una espada de aspecto extraño, pero lo principal es su capacidad de revertir las cosas a un estado de génesis o creación. El arma es una pura manifestación de destrucción, doblando al mundo a un nivel que se considera manipulación del mundo. ¿Verdad? Si podía conseguirlo, Edward confiaba en que podría construir un arma poderosa de nivel 11 para enfrentarse al guardián del tiempo. Mientras tanto, Enuma Elish de Eniki se manifestó en forma de cadenas llamadas cadenas del cielo, y su principal capacidad es unir todas las cosas en el universo. La cosa tenía la capacidad de evitar que los cielos, multiverso, se desmoronaran. Lo que más le interesa a Edward de esto es que los dioses fueron creados específicamente para restringirlos, por lo que era un arma perfecta para el guardián del tiempo. Por supuesto, estas 2 cosas no eran lo único que le interesaba. Este mundo contenía runas primordiales, y Edward quería tenerlas en sus manos para comenzar su proyecto de sintetizar runas del vacío analizando y combinando runas primordiales de muchos mundos diferentes. Tus estadísticas, dijo Tosaka, sin ocultar su sorpresa. Inicialmente se sintió decepcionada después de ver la calificación C, promedio, para cosas como ataques, defensa, suerte e incluso agilidad, considerando que la clase A de último era un arquero. Luego, vio la tasa X, excepcional y más allá de los límites humanos, de mana. Pero ese no fue el final. Vio sus habilidades. Experto en combate, A más o excelente, sentidos extremos, A, maestría en magia, X, magia rúnica, X, y fantasma noble, X. ¿Eres un mago de la era de los dioses? Preguntó Tosaka. Algo así, respondió Edward. En este mundo, es irrefutable que cuanto más antigua y antigua es la magia, más poderosa es. La mayoría de los magos modernos persiguieron el poder de los antiguos, pero lamentablemente la magia se está deteriorando lentamente. Entonces, ¿puedes usar True Magic? Mi clase sigue siendo Archer, así que estoy limitado por muchas cosas. ¿Es por eso que tu inmunidad mágica es solo B, arriba del promedio? Exactamente, asintió Edward, terminando de reorganizar sus pensamientos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras creaba este espíritu heroico, aprendió con éxito sobre la magia o hechicería de este mundo. Los magos en este mundo usan maná para cambiar el mundo que los rodea, pero están limitados al circuito mágico, similar a las venas mágicas en el imperio. Sin embargo, el circuito mágico no recorre el cuerpo físico sino el alma.
Los magos antiguos eran mucho más poderosos porque no tenían que usar un circuito mágico para interactuar con el mundo. La energía mágica era abundante y más fácil de manejar en aquel entonces. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Preguntó Tosaka. No tenemos mucho tiempo para entrenarte en las antiguas formas de la magia, así que tendré que modificar tu circuito mágico. Mejóralo, si quieres. ¿Qué, estás loco? Si algo le sucede a su circuito, nunca más podrá utilizar la magia. Preferiría morir antes que aceptar tal hecho. Niña, a pesar de mi alta capacidad de maná, todavía estoy limitada por tu reserva de maná. Debes mejorar si quieres que use todas mis habilidades. Pero nunca he oído hablar de aumentar el circuito de mana además de casarme con la persona adecuada y esperar que los descendientes hereden números de circuito más altos. Por supuesto, no has oído hablar de ello ya que se trata de manipulación del alma. ¿Manipular el alma? Este tipo de magia debería estar muy cerca de la magia verdadera e incluso puede serlo. ¿Y puedes usar este tipo de magia? Preguntó Tosaka. Será necesario un poco de esfuerzo en mi forma actual, pero no debería haber ningún problema. ¿Por qué estás dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarme? Preguntó Tosaka, sin ocultar su escepticismo. ¿Quieres pedir el grial? No estoy interesado en esto porque es un fraude. Pero si lo uso correctamente, puedo tener un cuerpo real y regresar al mundo. ¿Qué quieres decir con fraude? No te preocupes por eso por ahora. No, dímelo ahora o usaré una de mis órdenes, respondió Tosaka, mostrando los estigmas en la parte superior de su mano derecha. Los labios de Edward se torcieron. Todos los maestros tienen 3 comandos absolutos para usar contra su sirviente, y su heroico avatar espiritual no es inmune a esta regla. Calmarse, chica. No quería experimentar lo que es estar controlado. Entonces, dime la verdad. Muy bien. Desde la Cuarta Guerra del Grial, el Santo Grial ha estado contaminado por emociones negativas. Cualquiera que lo use verá su deseo convertido en uno malévolo. Capítulo 569. El Emperador Arcano Imposible, negó Tosaka. ¿Piensa en lo que pasó al final de la guerra? El incendio de la ciudad de Fuyuki, respondió Tosaka. El ganador anterior, Kiritsugu, se dio cuenta de la verdad sobre el Grial y ordenó a saber que lo destruyera. Sin embargo, sus acciones liberaron emociones negativas, provocando el incendio. Tosaka no pudo aceptar este hecho de inmediato. Caminó de un lado a otro, pensando en esta noticia. ¿Quién corrompería el Grial? Si lo piensas detenidamente, deberías poder resolverlo. Después de pensar por un momento, Tosaka preguntó. ¿Una de las 3 familias fundadoras? 3 familias fueron responsables de establecer la Guerra del Santo Grial, por lo que eran las más propensas a corromperla en secreto. La familia Inzvern, para ser exactos, añadió Edward. Hicieron un pacto con Angra Mainyu. Por supuesto, no fueron la única causa. ¿Angra Mainyu? ¿La persona llamada la encarnación de todo el mal del mundo? ¿Por qué harían eso? Han estado obsesionados con la tercera magia verdadera y creen que esa elección ayudaría. Estos estúpidos bastardos, maldijo Tosaka. Lo siento. Espera, ¿por qué me disculpo? Tú no eres mi padre. Aún así deberías mostrarme algo de respeto. Lo que sea. Ella decidió no volver a decir malas palabras delante de él, pero no lo admitirá. Dijiste que no eran los únicos que contribuían a la corrupción. ¿Quién más? Ahora no es el momento de saber tal cosa. Tú. ¿Quieres que use el sello? Escúchame, dijo Edward con calma y autoridad mientras la miraba directamente. Algunas verdades deben aprenderse en el momento correcto. No actúes como un niño haciendo berrinches cada vez que no obtienes lo que quieres. La corrupción del Grial involucraba a una figura paterna en la vida de Tosaka, y una vez que supiera la verdad, no podría aceptar ese hecho fácilmente. Su inestabilidad mental no es ideal para cuando él modifica su circuito mágico. Yo, entiendo, respondió Tosaka, quien salió de la sala de invocación y se sentó. Edward la siguió y la dejó pensar por un momento. Espera, dijo de repente. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Eras parte del Grial anterior? No. Yo uso adivinación, explicó Edward. ¿Adivinación? Esa no es una de tus habilidades. Rune Magic es un término general para explicar que puedo hacer muchas cosas con magia. Ya veo. Esa es una gran habilidad ya que podemos saber mucho sobre nuestros enemigos e incluso predecir su movimiento. Por supuesto. Conmigo aquí, tienes garantizado que ganarás esta guerra. ¿Ganar la guerra? Ella murmuró. No tenía ningún deseo específico por el Grial, pero quería ganar la guerra por una razón.
Preservar los derechos y el honor de la familia Tosaka. Sí, debemos ganar, asintió Tosaka. Por cierto, nunca dijiste quién eras. Dudo que me conozcas, pero mi nombre es Edward Bones. ¿Edward Bones? ¿El emperador arcano? Por supuesto. Todos los magos conocen tu leyenda. Eres casi tan famoso como el rey de los héroes, Gilgamesh. Edward tuvo un terrible presentimiento, pero mantuvo la calma mientras preguntaba. Oh, me pregunto qué sabe el mundo moderno de mi vida. Según los registros, reuniste magos y magia de todo el mundo y creaste el Imperio Arcano, un reino mágico designado para estudiar y desarrollar la magia. Los ojos de Tosaka se iluminaron. Los libros dicen que la época del Imperio Arcano fue cuando la magia alcanzó su apogeo durante la era de los dioses. Aunque el Imperio Arcano solo existió durante 100 años, impulsaste el desarrollo de la magia miles de años. No podía imaginar cómo maravilloso sería un período así. El conocimiento fue compartido y no salvaguardado. Cada día, se desarrollaron innumerables inventos de vanguardia y teorías mágicas que traspasaron los límites. Una era así es el sueño de todos los magos. La comisura de los labios de Edward se torció. Akasa le había dado un mito y una leyenda, pero lo que lo asustaba era que ni siquiera sabía cuándo había aprendido esas cosas de él. Al menos podrías habérmelo dicho, se quejó Edward. También se dio cuenta de que podría haber subestimado el poder de Akasa. Esta no era una simple entidad de nivel 11, sino que iba más allá. ¿Sabes qué pasó con mi imperio? Preguntó Edward, tratando de obtener más información. ¿No deberías saber sobre esto? Solo quiero saber cómo lo recuerda el mundo. Uno de mis temores era que todos los registros de mi existencia y del imperio fueran borrados de la historia. Tosaka asintió cuando esa respuesta tuvo sentido. Fue destruido, respondió con lástima en sus ojos. A los dioses no les gustó lo poderosos que se estaban volviendo los mortales bajo tu gobierno, por lo que se unieron para destruirlo. Los registros dicen que tú personalmente mataste a docenas de dioses en la batalla final, y ese día también fue llamado cielo de sangre dorada porque así se derramó tanta sangre divina que el cielo se volvió rojo dorado durante 7 días. La voz de Tosaka se elevó ligeramente mientras contaba la historia debido a la emoción. Mientras tanto, Edward no se sentía bien. La idea de haber perdido ante los dioses le irritaba hasta el fondo del alma. Además, sintió que Akasa podría haberle dado una habilidad con el título de God Slayer. Algunos historiadores creen que la destrucción del Imperio Arcano es la razón principal del fin de la era de los dioses. Eso es una exageración, comentó Edward. No, puede que tengan razón. Después de esa guerra, la influencia de los dioses se debilitó aún más y todo el conocimiento esparcido por el Imperio Arcano contribuyó al surgimiento de la civilización humana. Edward asintió, aunque un poco distraído. El hecho de que tuviera una leyenda o un mito en este mundo era una buena y una mala noticia. No podía revelar fácilmente su nombre a otros, ya que podrían reconocer su mito y usarlo en su contra. En otras palabras, su identidad se convirtió en su debilidad, como todos los Servants. Después de la guerra, también necesito investigar esta supuesta leyenda para decir si fueron solo palabras escritas o hechos reales que ocurrieron. Entonces, ¿eres el legendario emperador arcano?, pronunció Tosaka, mirándolo de arriba abajo. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Claro, pero no esperes respuestas para ciertas cosas. Está bien, asintió. Hay rumores de que convocarías a magos pasados y futuros para contribuir al imperio. ¿Es eso cierto? Bueno, puedo manipular el espacio-tiempo e incluso acceder a mundos paralelos, así que probablemente sea cierto. Entonces, ¿dónde está mi invitación?, preguntó directamente. ¿Qué puedo decir? Simplemente no cumpliste con nuestros requisitos. No preguntes cosas que sabes que te harán daño. HMPH, no discutiré con un hombre muerto. Segunda pregunta. ¿Es real la legendaria ciudad flotante, Netheril?, preguntó Tosaka. La cosa fue etiquetada como el pináculo de la alquimia humana, una creación alabada incluso por los mejores dioses de la falsificación, pero hay debate sobre su existencia. Entonces, ¿era real? El pináculo de la humanidad, ¿eh?, murmuró Eduardo. Esa era otra frase que le molestaba, pero no podía argumentar contra ella. Sus logros como artífice no fueron el pináculo en este mundo, ya que muchas de las creaciones de Dios, como el Enuma Elish, superaron incluso su ciudad flotante. ¿En serio? ¿Puedo verlo? Sus ojos prácticamente brillaban. Tosaka sonrió, feliz de haber podido ver una maravilla tan mágica. Última pregunta. ¿Son las runas arcanas tan maravillosas como dicen los libros? ¿Mi runa arcana?
¿No fueron transmitidas? Lamentablemente, no, respondió ella. Se rumorea que eran un lenguaje mágico a la par de las palabras divinas e incluso podrían compararse con las runas primordiales. Más importante aún, fueron creadas para adaptarse perfectamente a los humanos. ¿Puedes mostrármelo? Mejor aún, una vez que esta guerra termine, te la enseñaré. ¿En realidad? Preguntó Tosaka, sin ocultar su emoción. Ella rápidamente se calmó. ¿Puedo siquiera aprender? Los magos modernos no pueden aprender mucha magia antigua debido a la decadencia de lo sobrenatural en el mundo o debido a requisitos extremos, como tener alguna divinidad. Los únicos requisitos son ser mago y tener alma, así que no hay necesidad de preocuparse por aprender. Excelente. No pudo evitar sentirse emocionada ante la perspectiva de aprender una magia tan poderosa. Con él, podrá mejorar la magia de joyas de Tosaka y elevarla a un nivel superior. Ahora que sabes quién soy, ¿puedes confiar en mí para modificar tu circuito mágico? Ya que eres el emperador arcano, es comprensible que puedas hacer algo así. Tosaka apretó los dientes. Bien, confiaré en ti. ¿Qué debo hacer? Es muy difícil para mí volver a ver Fate/Unlimited Blade Works porque me recordó por qué nunca terminé la serie en primer lugar. El protagonista, Shirou Emiya. Odio, desprecio a este hombre. Su extremo complejo de héroe me enoja sin motivo alguno. Capítulo 570. Nuevos circuitos. No necesitas hacer nada específico, respondió Edward. Pero debo decirles. El proceso será terriblemente doloroso. Sus términos hacen que la situación sea aún más preocupante, dijo Tosaka. Solo te lo advierto para que puedas estar preparado. Puedo soportar un poco de dolor. ¿Un poco de dolor? Eduardo negó con la cabeza. Si tuviéramos más tiempo, podría haber preparado una poción para aliviar el dolor para ti. Mejor aún, si pudiera acceder fácilmente a mi inventario, podría conseguirlo allí. Por desgracia. ¿Aliviar el dolor? ¿No podríamos conseguir algo en el hospital o en la farmacia? Preguntó Tosaka. No. El dolor proviene de tu alma, así que eso no funcionará. Edward regresó a la sala de invocación. Borró el círculo de invocación antes de dibujar lentamente uno propio. Pregunta rápida. ¿Todavía tienes el colgante para invocar a saber? ¿Por qué haces esa pregunta? Si debes saberlo, yo no. Se lo di a alguien que una vez me salvó la vida. La boca de Edward se torció. Oh, ¿quién es? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás usando adivinación conmigo? Basta. De lo contrario, usaré uno de mis sellos de comando. Edward la ignoró. En la serie Fate/Stay Night, Tosaka no le dio el colgante a Shirou hasta que ella convocó a su servante y lo salvó de un ataque de Lancer. Con el colgante, Shirou, el protagonista, podría convocar accidentalmente a saber, uno de los servants más potentes de la serie. Ahora, en esta extraña línea de tiempo, Shirou recibió el colgante antes. Lo más probable es que se asegure de convertirse en el séptimo servante y también convoque a saber. La casa contiene la suma total de todos los eventos y posibilidades. Entonces, creó una línea de tiempo donde pequeñas cosas como esta son diferentes. Bueno, eso es completamente correcto ya que también tengo que considerar el Imperio Arcano. Edward terminó de dibujar la runa en el suelo mientras su mente también pensaba en otras cosas. Simplemente ponte en el medio y abrázate a ti mismo. Tosaka respiró hondo mientras murmuraba en voz baja. Es solo un poco de dolor. Caminó hasta el centro y dijo con voz mansa. Estoy lista. El círculo mágico se iluminó inmediatamente, y pronto siguió la pantalla de agonía de Tosaka. Cuando normalmente usaba magia, una representación visual de sus circuitos mágicos se manifestaba en su cuerpo. Sin embargo, no eran verdes como de costumbre sino de color rojo oscuro. Su cuerpo se retorció en el suelo y su voz pronto se volvió ronca. Niña, ese es el precio del poder rápido, pensó Edward antes de mirar por la ventana. El proceso solo duró 30 minutos, lo que, visto en retrospectiva, no es mucho. Sin embargo, para alguien que sufre un dolor inimaginable, cada segundo parece una eternidad. Edward supo que el proceso terminó cuando los suaves gemidos y gemidos cesaron. Él conjuró un gran vaso de agua para ella y Tosaka se ahogó en él. Disminuye la velocidad y mantén tu ritmo. Tú. Pensé que me iba a morir, se quejó. Te dije que sería doloroso. Eres tú quien afirma que fue solo un poco de dolor. Tosaka estaba demasiado cansado para discutir con él. Solo podía beber agua para sentir algo en su cuerpo. Después de más de un minuto de rehidratación, finalmente se sintió mejor. En ese caso, ¿por qué no revisas tus circuitos mágicos?
Sus ojos se iluminaron cuando activó su magia. La expresión de sorpresa en su rostro era palpable. 108 circuitos mágicos. Ella realmente no sabía qué decir. La mayoría de los magos nacen con menos de 20 circuitos. Cualquiera que supere ese número puede considerarse talentoso. Inicialmente, tenía 40 circuitos y era considerada una élite en el mundo mágico en cuanto a talentos. Pero ahora no podía describir su nuevo poder y talento. No es un simple 108, añadió Edward. Agregué Magic Veins adicionales que recorrieron tu sistema nervioso. Debería otorgarte 12 circuitos adicionales. Es una pena que este sea el límite de tus genes, y no hay tiempo ni elementos esenciales para mejorarte a nivel genético. ¿Estás diciendo que mi cuerpo físico puede contener maná? Preguntó Tosaka. Ella no sabía qué decir. ¿Estaba la civilización antigua mucho más desarrollada que los tiempos modernos? ¿Por qué este antiguo mago parecía saber más sobre ciencia que la era actual? No hay necesidad de subestimarse. El debilitamiento de los magos modernos se debe a los cambios en el entorno, no a la falta de capacidad, persuadió Edward, ya que no quería que la niña perdiera la confianza en sí misma. Ahora, ¿estás listo para probar tu nuevo poder? Edward levantó su bastón para crear una barrera que rodeaba la habitación. No lo dudes. Tosaka no dudó. Usó toda la magia de ataque que conocía, incluida la magia joya de su familia. No puedo creer que la magia pueda ser tan poderosa, gritó. Creo que ahora puedo derrotar fácilmente a algunos de los servants de nivel medio. Y con las circunstancias adecuadas, puedo enfrentar a cualquiera de ellos. Serías mucho más poderoso si tu control de mana no fuera tan atroz, dijo Edward. Fue tan malo que me dolió físicamente. Oh no, qué tono tan grande. Ella se burló. ¿Por qué no me muestras lo malo que es? ¿Ya estás permitiendo que el poder se te suba a la cabeza? Solo quiero saber de qué es capaz el mago más famoso del mundo. La batalla duró 5 minutos y, al final, Tosaka yacía en el suelo, respirando con dificultad. Nunca había librado una batalla más dura. Su oponente atacaría la sutil incongruencia en el flujo de maná, mostrando su falta de control. No pudo lanzar ni un solo hechizo en los últimos 5 minutos debido a la constante interrupción. Deberías aprender a escuchar a tus mayores, sonrió Edward. No te estoy hablando a ti, gritó Tosaka. Muy bien, basta de jugar. Podrás aprender a controlar el maná más adelante. Nuestro objetivo principal es discutir nuestro próximo curso de acción para la guerra. Tosaka se sentó con una expresión seria. ¿Tienes alguna idea? Nuestro primer objetivo debería ser Lancer o Caster. Personalmente, quiero lidiar con Lancer primero, pero Caster es nuestro mayor enemigo. ¿Por qué ellos? Preguntó Tosaka. Lancer contenía el conocimiento de 18 runas primordiales en su mente, y estoy muy interesado en obtenerlas, respondió Edward con ojos brillantes, pero Tosaka casi pone los ojos en blanco. ¿Nunca estudiaste las runas primordiales? Solo algunos menores, respondió mintiendo sin dejar rastro. Si tuviera ese conocimiento, ¿cómo podría perder contra estos malditos dioses? Aparentemente, la cosa contenía algo de la esencia de la magia. Además, si pudiéramos encontrar a su maestro a través de él, podríamos encontrar el resto de las runas. Supongo que entiendo por qué estarías interesado, asintió Tosaka. Por cierto, ¿cuál es la identidad de Lancelot? ¿El héroe y semidios irlandés? Entonces, ¿su maestro es Skatach? Así es, asintió Edward. Siempre quise conocerla. ¿Por qué? ¿Interesado? Preguntó Tosaka con una sonrisa extraña. Se rumorea que es una de las mujeres más bellas que jamás haya existido. Aunque me tienta su belleza, no es la razón principal, explicó. Simplemente creo que nos parecemos en muchos aspectos. Ambos gobernantes, lo suficientemente poderosos como para matar monstruos y dioses, y apasionados por enseñar a los jóvenes. Parece que tenéis mucho en común. Pero espera, ¿cómo la conocerías? ¿Es ella uno de los servants en esta guerra? Sí, se volvió inmortal y ha vivido más de 2000 años. La inmortalidad es posible. No es tan impresionante como crees. Evita que el cuerpo se descomponga y nutre el alma adecuadamente, y podrás vivir lo suficiente para ser considerado inmortal. Estoy empezando a sentir que será frustrante hablar contigo, se quejó Tosaka, y Edward se encogió de hombros. ¿Qué pasa con Caster? ¿Por qué es ella una amenaza? Capítulo 571. ¿Runas primordiales o no? Su magia es la némesis de todos los magos puros como yo, respondió Edward. Y ella está atacando a los estudiantes de tu escuela. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?
Preguntó Tosaka mientras se levantaba de su posición sentada. Ella planea alimentarse de la energía vital de los estudiantes de la escuela para fortalecerse. Uno de tus maestros, Soichiro Kizuki, la está ayudando. ¿Señor Soichiro? No, tenemos que detenerlos, dijo mientras recordaba algo y salía corriendo de la habitación. Los labios de Edward se torcieron mientras la miraba, alejándose extrañamente. En lo alto de un techo, Tosaka se detuvo al sentir una poderosa fluctuación de Mara. Tal choque fue definitivamente el resultado de dos Servants peleando. Espera, esa dirección, eso está cerca de la casa de Shirou. Su circuito mágico apareció en sus piernas y corrió hacia adelante. Niña, necesitas elevar tu estándar de hombre, dijo de repente Edward, causando que Tosaka cayera a mitad de su salto. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que podrías hacerlo mucho mejor que alguien como Shirou Emiya, respondió Edward. Especialmente ahora que probablemente serás uno de los magos modernos más grandes que jamás haya existido. No digas tonterías, gritó Tosaka antes de continuar corriendo hacia adelante, y Edward lo siguió. Unos segundos más tarde, la chica tsundere preguntó. ¿Qué tienes contra Shirou? Siento un inmenso desprecio por él, respondió Edward casualmente. ¿Por qué? Ni siquiera lo conoces. Vi suficiente de su futuro y pasado para formarme una opinión. ¿Y qué hizo que fuera tan atroz? Preguntó Tosaka. Él no hizo nada, es su personalidad, explicó Edward. El niño no pudo salvar a una persona y desarrolló una versión extrema de ser un héroe. No hay nada en querer ser un héroe. Un poco a la defensiva, ¿no? El rostro de Tosaka casi ardía de vergüenza, pero decidió ignorar ese comentario. El heroísmo está bien en su esencia, pero no su versión. Su deseo de salvar a todos llega a toda costa a su vida, ya sea su seguridad, su cordura, su brazo corporal o incluso las personas que ama o por las que se preocupa. Es para él en este punto uno se pregunta si este hombre está metido en el masoquismo por el tiempo que está dispuesto a salvar a la gente. Y lo peor es que se niega a cambiar incluso si conoce las consecuencias de este camino por el que está caminando. Tosaka pensó brevemente antes de responder. Estás exagerando demasiado. ¿Lo soy? Estoy seguro de que ya lo has notado en la escuela. La gente le pedirá un favor pero solo usará esto como una excusa para que haga su trabajo gratis. E incluso si Shirou lo sabe, incluso si los escuchara admitirlo, los ayudaría sin importar la tarea o el tiempo que deba tomar, porque eso es lo que debe hacer un héroe. Edward se burló con desdén, él es el tipo de héroe que, si se enfrenta a una elección absoluta entre el mundo y el amor de su vida, intentará salvar a ambos solo para perderlo todo en el proceso. Pero incluso tal cosa no lo hará. Disuadirlo en su heroico viaje. Supongo que debo alabar su convicción. Tosaka no supo qué decir. Había visto cómo algunas personas trataban a Shirou en la escuela. Si no fuera por ella, las cosas podrían haber sido peores. Sin embargo, ella siempre había amado su amabilidad y nunca la había visto desde esta perspectiva. Mientras intentaban pensar en una respuesta, pronto llegaron a su destino. ¿Son Saber y Lancer? Preguntó Tosaka. ¿Dónde están sus amos? Mira el dorso de la mano de tu novio. Él no es espera, ¿Shirou es un maestro? ¿Tosaka? Gritó Shirou, finalmente notando su llegada. Saber detuvo su batalla y saltó ante Shirou. Maestro, este es Servant, y su maestro es muy poderoso. Tenga cuidado. Nunca había conocido a un mago moderno con tanto maná, y el Servant también exudaba una capacidad de maná superior a ella. Tosaka, ¿sabes lo que está pasando? Preguntó Shirou mientras comenzaba a caminar hacia ella. Maestro, ellos son el enemigo, lo detuvo Saber. Ella no es una enemiga, es mi amiga. Parece confundido. ¿No sabe lo que está pasando? Preguntó Tosaka. Eso es obvio. Este novato ni siquiera sabe que tiene que usar un disparador para activar su circuito mágico. Ha estado usando su magia forzando maná a través de sus venas reales. El hecho de que esté vivo es verdaderamente un testimonio de lo afortunado que es. ¿Quién es? Preguntó Shirou con el ceño fruncido, pero Edward ya había cambiado su atención a Lancer. Tenía muchas ganas de pelear contigo. ¿Me conoces? Preguntó Lancer. En cuestión de palabras, respondió Edward antes de atacar inmediatamente. Cientos de pequeños orbes azules se materializaron ante su bastón y volaron hacia Lancer a una velocidad vertiginosa. Lancer respondió agitando su lanza roja en un movimiento circular para bloquear los orbes antes de detenerse y evadir manualmente debido a lo rápido y frecuente que venían. Tintinar. Tintinar. Tintinar.
Lancer bloqueó todos los orbes mientras los evadía simultáneamente. Desafortunadamente, los orbes eran demasiado rápidos y parecían interminables. Entonces, sin dudarlo más, activó su habilidad de rango A. Protección contra flechas. Con esta habilidad, era inmune a la mayoría de las armas de proyectiles. Entonces, corrió hacia Edward con su lanza, abriendo un camino hacia adelante. Habilidad interesante, murmuró Edward antes de golpear el suelo con su bastón y cambiar de táctica. Una poderosa explosión obligó a Lancer a retroceder. Aunque su instinto de batalla le permitió bloquear con la lanza, todavía estaba herido. Miró a su alrededor y no vio nada, pero sus sentidos de peligro estaban a toda marcha. Con cautela avanzó y, como era de esperar, otra explosión. ¡Qué táctica tan rápida y brillante!, elogió. Su enemigo sabía que los proyectiles eran inútiles para él, por lo que colocaron versiones inmóviles pero invisibles a su alrededor, formando una red. Ansuf, dijo Lancer, usando una runa primordial, y con un movimiento de su lanza, una poderosa llama estalló y activó las bombas invisibles que Edward colocó alrededor. Lancer luego aprovechó esta oportunidad para correr hacia adelante, pero subestimó la velocidad a la que estas cosas se regeneraban. Maldita sea, maldijo mientras lo empujaban aún más hacia atrás. Ewaz. Con esta runa primordial, aumentó su defensa y resistencia mágica. Berkanam. Esta runa de rastreo le permitió ver las bombas invencibles. Ahora, veamos cómo puedes esconderte, comentó Lancer mientras avanzaba hacia su destino. No está mal, pero me estás subestimando, comentó Edward. Bajo esta orden, los miles de orbes comenzaron a rebotar entre sí, haciendo que su movimiento fuera tan irregular que el hechizo de seguimiento se volvió casi inútil. Entonces Lancer se encontró en un campo minado con orbes explosivos invisibles que se movían rápido y eran tan erráticos como un borracho. Curiosamente, sin embargo, tenía una sonrisa en la comisura de su boca mientras navegaba por este hechizo, que usaba un hechizo de misil de maná básico. Jaja, hacía tiempo que no me divertía tanto en una pelea, dijo. En ese caso, déjame mostrarte de lo que soy realmente capaz. Mientras se preparaba para usar otra táctica, de repente se detuvo, lo que le provocó una terrible explosión que casi lo alcanza. Por suerte, activó un escudo y lo protegió. Es una pena que nuestra batalla llegue a su fin, pero no puedo desobedecer a mi maestro, le dijo a Edward antes de desaparecer. Edward no lo detuvo porque ya había conseguido lo que quería. Las 18 runas primordiales dentro de la mente de último. Solo no logró encontrar el paradero de su maestro, pero dudaba que Lancer realmente lo supiera. Sin embargo, a pesar de su éxito, no estaba contento. En primer lugar, las runas primordiales de este mundo son las mismas que las runas antiguas de Harry Potter, pero él ya lo sabía. Pensó que las runas se manifestaban de otra forma en este universo. Si no recuerdo mal, Odin creó runas primordiales en algunas versiones tradicionales de este universo en lugar de descubrirlas. Quizás las verdaderas runas primordiales sean incluso antiguas y más poderosas que su versión. Edward decidió comprobar esto ya que lo que aprendió palideció en comparación con las runas primordiales en su universo. Y considerando que el nivel de este universo no es de ninguna manera más bajo que el suyo, no deberían ser así.